Y bueno, Hugo Osorio está aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre datos. ¿Qué tal, Ricardo? Sí, como siempre, datos. Y ahora sí traemos muchos datos. Fíjate que la semana pasada precisamente publicaron la Pop Lab, este pulso de la democracia en América Latina, que, híjole, si habláramos de todos los datos, yo creo que nos da para 3 programas. Sí, la verdad, bueno, segmentarlo por lo menos en distintos temas, porque sí, está muy interesante, ¿no? Lo que se dice ahí, o lo que se proyecta ahí. Lo que se proyecta, ¿no? O sea, esto es sobre democracia. Y mira, acá me arranco con una pregunta, Ricardo. A ver, ¿tú consideras que cuando tú votas, tu voto es secreto, que los políticos no tienen posibilidad de enterarse cómo es tu voto? En México sí. En México. ¿Sí? Sí. Ok. Pues de acuerdo a esta encuesta, 1 de cada 4 mexicanos, solo 1 de 4 cree que su voto es secreto. Órale. Solo el Cuestión de 25%. percepción. Solo el 25% dice. Y mira, bueno, sobre la encuesta que ellos hacen, más o menos estos son los datos que nos muestran, ¿no? Son todos estos países, son 26 países de América Latina, es una comparación bastante grande, 41.524 encuestas. Todo esto abarca América Latina y es importante decir que en casi todas las encuestas fueron presenciales. Oye, pero eso responde también a una desconfianza, ¿no? Es decir, sí, la desconfianza generalizada ante las instituciones, que creo que eso es algo muy complicado de revertir, con mucho trabajo se puede revertir, pero ¿es una percepción generalizada en Latinoamérica? No, fíjate que no. ¿O solamente en México? En América Latina sí está muy marcada, pero en Uruguay, al menos más de la mitad cree que es el voto secreto. Ah, bueno. Pero solamente Uruguay. Solamente Uruguay, de toda América Latina, pero sí, hasta el 25 México, ya, bueno, ahorita vamos a ver los datos, pero sí viene bajando y México aparece como en los últimos lugares, ¿no? Y eso que mencionas es otro tema. Mira, por ejemplo, esto sobre el apoyo de la democracia, ¿no? Para la cuestión de apoyo de la democracia, la pregunta que se le hace a las personas encuestadas tiene que ver, ¿usted considera que el modelo de gobierno actual, democrático, es el adecuado? Y a esto se le llama el apoyo a la democracia, ¿no? Uruguay aparece hasta arriba, México aparece con un 62% de los encuestados que apoyan la democracia, ¿no? Algo que llama la atención y que señalan en este estudio es que a lo largo de los años este porcentaje a nivel Latinoamérica ha descendido. Claro. Ha ido bajando, ¿no? Ahí vemos México que está en el 62%, ellos ya llevan años haciendo este estudio y lo que ven es que está bajando, ¿no? Lo que nos muestra también son los datos que tienen que ver a nivel regional, México y Centroamérica. En México y Centroamérica también se ve una caída, ¿no? Te digo, son datos muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención uno que tiene que ver precisamente que dices esto con las instituciones, ¿no? A pesar de lo que se cree, mira, ahí vemos la caída, no se nota tanto, México es el de color verde, pero en 2006 estábamos arriba del 70% de los que apoyaban a la democracia, ¿no? Hay una caída ahí más pronunciada en 2017, que se nota, ¿no? Está ahí acentuada la caída y luego, bueno, se mantiene más o menos parejo, pero ha ido bajando, ¿no? Esto es lo que vemos en México y Centroamérica, que es una región que destaca el estudio, es ¿no? Es muy interesante lo que estás planteando y lo que se refleja ahí. Y bueno, podemos partir de las concepciones de democracia. ¿Qué es democracia? ¿No? Porque bueno, regularmente nosotros tomamos como democracia el ejercicio electoral, ¿no? Sí. Que es decir, decidir quién va a ser tu representante a nivel estatal, nacional, municipal. Pero la democracia va más allá de eso, ¿no? Pues Totalmente. es un ejercicio también de mucho compromiso por parte de los ciudadanos. Y creo que es importante eso, ¿no? ¿Desde dónde se midió esta percepción? Lo que ellos toman como democracia, dado que lo que dices es muy amplio, son 4 ejes principales, ¿no? Para ellos, tomar en cuenta la democracia es evaluar desde la parte de los ciudadanos la incidencia pública, las leyes actuales, al gobierno y a las instituciones. Por ejemplo, esa gráfica que estamos viendo, porque lo que nos dice precisamente, y por ahí vas a ver a México, ellos utilizan 4 ejes, ¿no? Estos 4 ejes son importantes, tiene que ver con el apoyo a la democracia, pero luego hacen una pregunta que tiene que ver con el estado de la democracia, ¿no? Y entonces en esta pregunta lo que nos dicen ahí, México anda como el 24% en democracia estable, que lo que ellos considerarían democracia estable es una persona que apoya al gobierno actual y ve bien que los opositores estén ahí. Claro. En México solo es el 24% y lo que ellos llaman una democracia autoritaria, en México está en el 46%. ¿Y a qué se refiere esto?
a que apoyas al gobierno actual, pero no ves bien que la oposición tenga espacios o tenga polarización. Opiniones. Exacto. Entonces, ese es uno de los riesgos que ve este estudio en El Salvador y en México. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Es decir, sí quiero estar en el poder, pero no quiero oposición. Sí, justo. ¿No? Y esto tiene que ver con las personas más bien, ¿no? Las personas dicen… así lo están viendo. Yo estoy bien con el gobierno actual, no quiero que nadie se ponga de opositor, ¿no? Y entonces eso es lo que llaman ellos es una democracia autoritaria, en el cual no ves bien que la oposición intente. Y es una de las cosas que señalan. En las cosas que mejoramos, de acuerdo a esta encuesta, es sobre la percepción de libertad de expresión. Si te das cuenta ahí, México, contrario a lo que pasa, por ejemplo, en otros países, el color morado es 2023 y el color verde es 2016-2017, México disminuye la percepción de que es inseguro dar tu opinión en México, ¿no? En el 2016 estaba en el 61, baja 5 puntos porcentuales al 56%, creo que es bueno el hecho de que puedas dar tu opinión sin miedo a que te pase algo, ¿no? Eso también es democracia, ¿no? Eso también es democracia. Que es uno de los ejes que también ellos miden y que nos dicen la democracia tiene que ver con que las personas, los periodistas o incluso las organizaciones puedan expresar… Cualquier ciudadano, ¿no? Sí. Qué bueno. Y creo que nuestra generación vivió ese sándwich, ¿no? Sí, y justo coincide con la época, pues… de Peña Nieto, ¿no? Que claro. Es justamente donde te acordarás la famosa Casa Blanca, ¿no? Que se convirtió en una cosa ahí horrible contra los periodistas y bueno. Luego tenemos esto que te mencionaba de que el voto es la mayor forma de influir. Si ya dijimos, por ejemplo, que pues solo 1 de cada 4 piensa que esto funciona, luego les preguntan, oye, ¿cómo crees que puede cambiar la situación en tu país de manera democrática? Casi todos, en mayoría, respondieron que tenía que ver con el voto. Todos, así en Latinoamérica, piensan que el voto es lo que puede cambiar. Y otra vez Uruguay, más del 51%. ¡Wow! En Uruguay están muy democráticos. Está muy democrático el asunto, ¿no? De ahí, bueno, aparece México en quinto lugar, con un 40%. Arriba de nosotros está El Salvador, ¿no? Pero más o menos ahí podríamos decir que 2 de cada 5 dicen el camino para cambiar o la democracia es el voto, a pesar de que estábamos viendo que algunos decían, bueno, creo que mi voto no es secreto y los políticos se pueden enterar por quién voto, ¿no? Que ese es un Eso tema. es algo muy grave. Sí. Ahí, eso es algo muy grave. Ahí, por ejemplo, lo que vemos, esta es la comparación entre en quién confías más, ¿no? Y en México otra vez queda hasta arriba, ¿no? Confiamos más en el presidente que en los legisladores. O sea, para nosotros es de mayor confianza lo que dice el presidente que lo que dice la Cámara de Diputados o la de Senadores. Entonces ahí está, en primer lugar El Salvador con un 78% y México con un 70%. Entonces es un número alto, la verdad, si te das cuenta empieza a bajar y como que se empareja, pero en México la proporción sí está muy dispareja, ¿no? Menos de la mitad confía en la legislatura, más de la mitad tienen plena confianza en el presidente y que es otro dato. Y que bueno, además, digo, sí, el caso de México es mucho más alto, ¿no? Digamos, es el segundo más alto. Sí. Pero creo que esa proporción se respeta en casi todos los países. La figura de la presidenta o presidente sí. siempre es el centro, sí, podríamos decirlo, ¿no? Tal vez en otros queda un poco más parejo, pero sí queda siempre arriba el presidente. Sí. Entonces la figura presidencial es siempre, ¿no? Pero sí en México sí rompe bastante y queda hasta arriba, ¿no? Que eso también llama la atención de lo que está pasando en México, ¿no? Que también es importante decir que estos datos están abiertos, ¿eh? Son datos abiertos, los pueden descargar. Hay un disclaimer, un aviso de que los datos puede ser que no coincidan con lo que está en el informe, porque precisamente llevaron otro proceso de limpieza, ¿no? Entonces se bajan los datos y los pueden analizar para todos los países. Están todos los indicadores. Mira, y este es lo de lo que tiene que ver con de que los políticos nunca pueden saber por quién votaron, ¿no? Y esto es lo que decíamos. Ahí vemos a México que tiene un 25%, está muy, muy abajo, y del otro lado vemos que el 45%. Lo que llama la atención precisamente, Uruguay está en el 38%, no está arriba de la mitad, era con respecto al voto, entonces. Pero si te das cuenta, en toda América Latina nadie, menos de la mitad, cree que es posible que los políticos
conozcan tu voto. Que eso O sea, digamos, sí que se respeta el anonimato, la mitad piensa que sí se respeta. La mitad piensa que se respeta. En México, solo el 25%. El 25%, que es una persona de cada 4 mexicanos piensa que el voto es completamente secreto. Los otros 3 dicen, los políticos pueden saber por quién votamos. Órale. Bueno, pues interesante. ¿Dónde podemos leer o analizar este análisis? Estudio? Ahorita si quieres les paso el análisis, es de la Pop Lab. Y también aprovechando este tema de democracia, es importante decir que el INE, para que le entremos, porque eso también es democracia, habilitó una herramienta para que manden sus preguntas para el próximo debate. Entonces, tenemos hasta el 21 de marzo para mandar preguntas que se van a hacer sorteadas. El ITESO va a seleccionar las mejores preguntas, las va a organizar y sobre eso van a decidir qué preguntas le hacen, ¿no? Son varios temas: corrupción, transparencia, medio ambiente, economía. Le pueden preguntar lo que quieran. La única regla es que sean mayores de 13 años, que por favor no utilicen un lenguaje ofensivo y sobre todo que no se vea como una pregunta partidista. Pero pues hay que participar. Eso sí está en la página del INE.mx, /preguntas para el debate presidencial. Muy bien. Oye, pues eso está muy interesante, ¿no? Que se abra esa posibilidad de que se puedan hacer llegar las preguntas, a lo mejor hacerlas en conjunto, ¿no? Seguramente muchas de ellas se van a repetir, pero bueno, pues ahí está ese canal que es bien interesante. Y eso que hablas del ITESO también es muy interesante. Es un laboratorio que ha trabajado mucho en estas cosas, ¿no? Mucho. De hecho, ellos también hacen análisis de Twitter, de X ahora, hacen un análisis de tweets y nos dicen más o menos cuáles son las tendencias, ¿no? Lo que van a hacer es precisamente hacer un análisis sobre todas las preguntas, porque imagínense cuántas les va a llegar, no las van a leer todas, las van a analizar y las van a clasificar para ver más o menos cuáles son parecidas y cuáles son las más interesantes también para preguntar, ¿no? Entonces está buenísimo. Las preguntas sí las pueden hacer en conjunto, pero se tiene que mandar de manera individual. Claro. Entonces está bueno, ¿no? Creo que es una oportunidad que nos dan de preguntarle a los candidatos cosas que nos interesan y que eso también es democracia. Eso es democracia y ojalá aparezca en la próxima encuesta de ahí estamos, confiando en la democracia. Y yo creo que lo importante es también saber comunicar las cosas, ¿no? Que, digamos, la gente se entere que hay esa posibilidad de participación, ¿no? Sí, sobre todo. Y también, bueno, lo que mencionaban sobre la encuesta también es importante decir que a veces hay una percepción más elevada por el anonimato y a lo mejor luego se exagera, ¿no? Entonces, ellos le dan un 95% de rango de confianza a estos datos. Es el rango de confianza que le dan a ellos y entonces, bueno, ahí tenemos, es un referente, ¿no? Es un referente, no son datos así de esto está ocurriendo, es una encuesta al final y es un 95% de intervalo de confianza. Maravilloso. Hugo, pues muchas gracias, como siempre. Gracias.